¡Que empiece la verbena! Un verano pa' cantar, un verano de Restayu, que nadie pare de bailar, que siga sin parar. Felicità, sembra che legano mano con mano la felicità. Arranca un nuevo episodio del programa más dicharachero de la televisión patria, Un verano de Restayu. Llega la gran fiesta, la fiesta de Asturias, la madre de toles fiestes, la 88 edición del descenso internacional del Sella. Chalecos de colores, collares, monteras piconas, un pregonero futbolero y la emoción contenida cantando el himno de Asturias. Y no puede faltar, por supuesto, les aventures de Lita y Armando. Todo ello acompañado de la mejor música de las mejores orquestas. Así que ya lo sabéis, facéis sitio en el salón de la vuestra casa porque llega un nuevo programa para remar, bailar, disfrutar y vivir un auténtico verano de Restayu. Armando, ¿Qué? que me acaba de entrar arena en el ojo. Claro, estamos en la playa y es lo que tiene. Viene con el pack la arena. Que parece que está lloviendo, re Dios, que está lloviendo arena. Bueno, soy yo por culpa del cambio climático, Lita. Empieza subiendo la temperatura a 1 grado, la gente, qué guapo se está ahora en Asturias. Y pasa el tiempo y estamos como en el Sáhara. Tormentes de arena y el frente polisario montando pifostios. Armando, se acabó. Desmonta que nos vamos. ¿Cómo que desmonta? Se acabó de poner la sombrilla. Vamos a aquella zona de los roques que parece que estamos más tranquilos. Esto está rodeado de guajes. Acaban de darme un balonazo, de Dios. Con lo que costó poner la sombrilla en arena, ¿tú crees que la vamos a poner en la roca? Vamos a necesitar un martillo neumático. He dicho que desmontes. Ah, ¿tú no te das cuenta que si quedo aquí 5 minutos más, acabo enterrada en arena como si fuera yo Cleopatra? Y tú mírate, ¿qué pinta tienes? No te veo yo a ti ni de Marco Antonio ni de Marco Antoni. Así que venga, desmontando. Lo que usted diga, emperatriz. ¿Estás contenta ahora? Sí, estoy contentísima. ¡Arco, cuidado que caes! Con la padre que me parió. Está resbaladizo. ¿No te dije yo que venir a la roca y era un peligro? ¿Estás bien? Estoy bien. Yo ahora solo tengo que esperar a que los limones salvajes del Caribe, de la cremona esa que me eché, hagan el su efecto y quedar turrada como si fuera un cabrito a la estaca. Y que sí. ¡La madre que los trujo! Siguiéndonos detrás, Armando. Oye, ¿tú de veras Dios perres a estos chiquillos? No, mujer, no. Y es que los guajes muévense como los parroches. En banco. Tenemos un banco de parroches siguiéndonos. ¿Dónde está tu madre, hijo? ¡Ah! Armando, escucha. Vamos allá a la zona del inserso. Allí los críos no entren. Otra vez hay que moverse. Venga, menos protestar y más desclavar. No te jorimbia. Ah. Pero los cubos no, yo se los devuelvas. ¿Para qué traerás tantas cosas tú? Pero si lo quisiste... ¡Calla la boca! Ah. 3 cambios, Manolita, 3 cambios. Yo que quería descansar del chigre y resulta que ahora parezco un feriante montando la feria de fiesta en fiesta. ¡Calla la bocona! Mira qué bien estamos aquí. Aquí no hay más que viejos, haciendo sopes de letres. Bueno, aquella la prove tiene tan pocos dientes que ni letres y entren. Solo sopines. ¿Qué diferencia? Mira, ¿cómo se está aquí de a gusto? Y es verdad que se está bien a gusto, Lita. A ver si dura. Lita. No lo digas. El banco parroches. No lo digas. ¡La madre que te fue a parir un día!
único sitio que hay sin guajes y allí, donde la sombrilla, ¿vesla? La verde, ¿eh? ¿Y dónde llego? Donde cabemos al principio. ¿Ya? Manda caray. 3 cambios de ubicación para acabar en el mismo sitio. Al final, en eso consisten las vacaciones, vida. ¿Ya? En acabar en el mismo sitio donde empezaste, pero sin un duro y muchísimo más cansado. Por eso yo siempre digo que estamos mejor en Chile. Estoy paisa. Allí no nos molesta nadie. Calla la boca. Y si me tiren arena, pues meto yo una hostia. Para eso estoy en mi casa. Habla bien, esa boca. Ah. Trae, agarro yo la sombrilla. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, hasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantado, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al máscara. Tienes el pollo de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 13-14 no sabe lo que es cotizar. Es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad. No me das pena, quien queda contigo se drena. Siempre se autoinvita si puede vivir en casa ajena. Red flag andante, tremendo desastre. Dirá que no fue él, que fue su doppelganger. Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Serva la perdida, su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de bras. Si le pides ayuda, desaparecerá. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. Esa perla. Que yo te quise, tú bien lo sabes, y luego tuve que aborrecerte. Los besos tuyos no son sinceros y ya no quiero volver a verte. Oficialmente, con el ejército, con la realeza, con la banda de gaites y con los reyes asturianos, entama el desfile oficial del Espiragües del año 2026. Arriondes y una fiesta. Mala, malita, mala, mala, es tu condición, malo. Descenso internacional del Sella en un verano de restallo.
Oye, Fabila, hay mucha controversia en Asturias por el caso del oso. ¿Fue un oso de verdad y hubo una indigestión? Quiero más dejarlo como está en la incógnita. Si lo dice el rey, hay que dejarlo como está. Damas y caballeros, la Real Banda de Gaites Ciudad de Oviedo. Sí, sí, esto es una diversión constante. ¿Cómo afrontes tú este desfile con tantísima gente? Esto es una diversión constante. Qué imposible aparcar en Arriondes. No. Porque no perteneces a la Real Banda Gaitas Ciudad de Oviedo. Hola. ¿Qué tal? Sois el ejército de aquí, de Noreña. Mira, tráelo aquí. Regimiento de Infantería Príncipe número 3. ¿Tenéis aparcamiento? Sí, no, vinimos en transporte militar. Apunta, chiqui. Pase militar. Si conseguimos un uniforme que yo tengo, el de la mili, igual colamos. Estamos a la altura del palco de autoridades, dames y caballeros, xente de toda corriente política y condición. Un verano de rescallo. Un verano de restallo. Un verano de rescallo. Yo súmame lo de mi hermano. Un verano de rescallo. Esta es mi cámara. Hay que venir a vivir esto porque es acojonante. Y algunos deportistas famosos también. Este y un verano de restallo. Un verano de rescallo. Y otra gente pues, que yo los conozco de vista, pero que no conozco a todo el mundo. Covadonga. Jimena, un verano de restallo. Así na que disfruten ustedes del desfile. Ellos también lo hacen. Sensación, lo que siento dentro de mi corazón. Sensación, ya puedo vibrar y sentir tu amor. Como cada año en Les Piragües los tritones lleguen temprano. ¿Cuál es su función? La limpieza del río, ayudar a los piragüistas a colocarse, esa es nuestra función. Los tritones son incombustibles. Es importante decir que los tritones son De Infiesto, y usted ye de Madrid, y hay otra moza que ye de. Madrid también. Probablemente los de los tritones nos cortarán en trozos si saben que está hablando por Piloña un señor de Madrid. De Piragües y es más fácil avanzar por el río o por la calle. Por el río, sin duda. Por el río. Por la calle. Por el río. Por el río. Por la calle. Por el río. Por el río. Por la calle. Por la calle. Por el río. Está muy mal este año. No hay agua casi. Aún buscamos el chaleco de los selleros. Según la nuestra información, el azul ye de. Parres. El azul de aquí de... ¿Azul lleva usted? De Asturias. No, de Ondas. El rojo ye de. Ribadesella. De Ribadesella. El de rojo de Ribadesella. Pero yo no soy de Ribadesella, ¿eh? El amarillo ye de. Piloña. El amarillo el de Piloña. Y no hay ninguno más. El de Cangues. Y el verde el de Cangas. Cariño. ¿Cómo estás tan guapo? Y el blanco, el que tú quieras. Nava, Colunga, Gijón, Oviedo, en el blanco. ¡El de los selleros! ¡Corre, ven! ¿Esto multicolor no y el chaleco de los selleros? Sí. El sella no es ni quiere ser un espectáculo. Es puro sentimiento. Emilio Llamedo, el de colorines y el de los selleros. El de los selleros. Hay selleros de Parres, de Ribadesella, de muchos sitios, son selleros. Lo que pasa que luego, bueno, pues cada uno ponga un poco el escudo del pueblo donde nació o del concejo del que es. Ya todo el mundo se está preparando para la salida, que llegue lo siguiente. Bueno, lo siguiente no. Ya sabéis que la salida tiene un protocolo, pero a ello vamos. Va a salir, va a iniciarse el descenso internacional del Sella del año 2026. Y con un puente nuevo. Armando, ¿Qué? ¿oyes eso? Y no oigo nada. Por eso. ¿No te parece raro? Son las 2:30.
Los chiquillos ahora tienen que alimentarse. Tienen que comer lo que haya en el chiringuito, igual que los gaviotes. Ya lo sé. Pero cuando un guaje está callado, y que están tamando algo. Eso sabe cualquier madre. Están en el chiringuito, mujer, disfrutando de la tortilla y del filete empanado. Tú sí que estás empanado. ¿Tú no te das cuenta que esto es como el silencio que precede al tsunami, que lo dicen siempre en la tele? ¿Quieres una picota? No. Armando. Déjame descansar, Dios, hazte el favor. ¿No escuchaste eso? Sería una gaviota. Los gaviotes no ríen, Dios. Pues sería una foca. ¿A quién estás llamando tú foca? A nadie estoy llamando foca, sería una sirena. Te dio un toriscazo en el hueso de la risa. Por Dios, Lita, ahora ya oyes voces, hombre. Siempre creí yo que en este matrimonio era yo el que iba a quedar chiflao. Escucha, que yo no lo creo. Algo deben estar preparando fijo. ¿No es normal que haya tanta calma en una playa? Bueno, mujer, yo no te entiendo, ¿eh? Lleves todo el día pidiendo tranquilidad y ahora que la tienes no sabes qué hacer con ella. De verdad, Lita, ¿eh? En vez de pedirte matrimonio tenía que haberte pedido un libro de instrucciones. Es que no me fío. ¿Tú crees que no vuelven? Que no, mujer, que están con el helado. Dando y la brasa a los padres, seguro. ¿Vas a dormir? Voy a echar una cabezadina si puedo. Yo también. ¡La madre! ¡Armando! Ya los oigo. Vienen preparados, ahora ya no son un banco de parroches, ahora son la flota entera de la OTAN. Y ese del silbato y quién es. A mí parece que hay un monitor de campamento. No me fastidies. Vienen todos juntos con el del silbato como si fueran un piquete repunando por cierre del pozo un sotón. ¡La Déjalo madre! para allá, que vengan por él. ¡Señor! Sí, señor, sí. ¿Por qué mi madre nombraste rey a Herodes pudiendo ponerlo de socorrista en esta playa? Miles y miles de personas se agrupen aquí, en Arriondas, para ver este 88 descenso del Sella. Hay tensión, hay muchísimos nervios, hay alegría, hay deporte, hay cultura. Esto es Asturias, señoras y señores. Quiero volver para respirar y para decirte que estás siempre junto a mí. ¿Tú crees que vas a ganar? No, aquí en Asturias hay mucho nivel. Me vengo a divertirme. De Gran Canaria he venido varias veces, pero es la primera vez que hago el Sella en cada uno. Y en la cruz los angelinos beben sidra y brinden por una región que se llama Asturias. A mí me gusta informarme. Así que voy a pedir a los piragüistas que me enseñen unos trucos para poder bajar yo el Sella el año que viene, porque este ya no llego, con más gracia y con más salero. Acompáñame, dame unas clases. La colocas a la altura que te quede en ángulo de 90, tiene que tener un poco de giro, a balear y disfrutar. Técnica y táctica. Y el año que viene compito yo con vosotros. Venimos de Zumaya, País Vasco. ¿Es la primera vez que estáis aquí? La tercera. ¿Cómo quedasteis en las anteriores ocasiones? Vivos. ¿Qué expectativa tenéis? Terminar. Y disfrutar. ¿Me podéis dar algunos tips para bajar el Sella? Tener cuidado con la corriente Tener suerte y que no te hundan. y con la gente, que la gente va muy loca. Que no te den de palos. Si te pegan, pegas, ¿eh? Nunca. Ah, vale, vale. Sí. Hombre, si no, tiempo. ¿O de dónde venís? De Alemania. Pero hablas español mejor que yo. Bueno, casi. ¡un verano del estadio! Imagine all the people living life in peace. Where are you from? From Hungary. Hungary. Muy bien. Go very fast and very strong. Muy bien. Go very fast. No sé más inglés, ¿qué digo? Ah, solo inglés. Lots of food, lots of optimism and lots of wine at the end. Muy bien, thank you very much. Dame unos tips para bajar bien el Sella. No dudar en ningún momento de nada. Una mano en cada marca. Hacer muy buena salida. Metemos primero la derecha, ir sin miedo. Y cuando va a entrar a la izquierda, arranco moto. Tira para adelante. Dale, 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 dale.
misión? La misión de los tritones es limpiar el río para despejar la salida. Cumplimos con la misión, el río está despejado y esperando a la salida. Explica ya a alguien que nunca haya venido al Sella que hay ya el descenso para vosotros. La fiesta de Asturias. Puja el Sella. Ya va, si en Espiragües vamos al río, corriendo por el prau, qué divertido. Oye, ¿quién va a ganar? El asturiano. De chicas, Andrea Rodríguez. El 387. España. Hola. España. Está más perdida que yo. No lo sé, pero hay que disfrutar del día. Yo creo que Vicente y Erandi, para todos los de Piloña. Que va a ganar alguien asturiano. ¡Que gane un asturiano! ¡Oh! Exactamente. Eso. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. Guarde el público silencio y escuche nuestra palabra. Por orden de don Pelayo, después de medir las aguas, presidiendo el dios Neptuno los actos de esta Olimpiada. Enroquezcan las gargantas, que es fiesta de todo Asturias, la fiesta de las piraguas. Santi Cazorla ya hizo el pregón. Ahora sí, hay más tensión que nunca, esperando escuchar el Asturias Patria Querida. Cantadlo con toda el alma, que resuene en todo el valle. Asturias Patria Querida, el himno de las piraguas. Años 60 arriba, manos arriba que vos veas sin miedo. Black is black. I want my baby back. It's gray, it's gray. Please don't see what's away. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. They had my way. You should be here today. But see all the time. You never peace of mind. Oh, oh. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can toast, still lose. Want to be strong. The night is cheap, but come up to me when I get around. Hey, this bed, to when I feel so sad. It's time, it's time. To see me again. What can I do? 'Cause I'm feeling blue. 'Cause I'm feeling blue. No todo ye deporte en Arriondes. Vamos, ahora casi nada. Ahora el deporte ye la propia supervivencia. Y yo pregúntome, ¿qué cosas hay que traer de casa para venir al Espiragües y qué cosas hay que desear en casa? Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma. ¿Qué
tres cosas hay que traer de casa al Sella? Traer de casa. Sí. Bañador, chanclas y ganas de fiesta. Las ganas de folisa, sidra que ya muy buena y comida para fartar. Al Sella de casa, sidra, chorizos, bollinos de chorizo y un buen novio. Positivismo. Lo más importante, chaleco, las ganas de fiesta y luego la voz bien templadina para gritar, para cantar y para disfrutar. Puede ser físico o espiritual. Mira, hay que traer gorro de paja, gafes de sol y perres. Positivismo. A los guajes, a la mujer y los tronquitos. ¿Qué es un tronquito, chiqui? ¡Toma! Porque mi vida yo la prefiero vivir así. Joan Yel, batería de Carolina Durante. ¿Qué tres cosas cree que hay que traer al Sella de casa? Ganes de folisa, y puede ser un par de cajes de sidra y hielo para enfriarla bien, de venir con todos los collares que se pueda. La camiseta del Sporting, vino y el pañuelo. Positivismo. Claro que sí, guapi. 1, el chaleco. 2, la camiseta. Y 3, el pañuelo. Algo representativo de Asturias, amigos y ganas de pasarlo bien. Alegría, unión, esperanza. Si el descenso en Piragua ya duro, no vos quiero contar lo durísimo que ya hace ese paso aquí, entre estas calles llenas de gente. Tres cosas que hay que desear en casa. La moza, el móvil y la tarjeta de crédito. ¿Qué hay que dejar en casa? El sueño, la mala baba. A la mujer, ¡No! ¡Que venimos los dos con pareja! ¡Ay! ¿Dónde están? Pues ahí, el sueño y ya. Es que me he agobiado. la mala leche. ¿Quieres retomar lo del marido? O mi maridito hoy quedó en casa porque está operado de una cadera. Es que me he agobiado. Un saludo, un verano de Restallo, para ti no, pero para nosotros sí. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Hay que dejar en casa, a ver, la mala leche, esa no puedes traerla. El maridín. Y una tercera que hay que dejar en casa, el abrigo. No hay que traer un reloj bueno, mal rollo no hay que traer. No hay que traer el típico colega pesado. Es que me he agobiado. La cartera, porque gastamos mucho. La mala vibra, hay que venir con buena actitud. ¿Qué más hay que dejar en casa? La pereza. La mala hostia, la gana comer porque aquí no se come. Y en casa hay que dejar también. Es que me he agobiado. A los guajes, a la mujer, otra de dejar. La vergüenza, la mujer si la tuvieres y el sueño. El mal humor. A los paisanos. Y el cansancio. Muy bien, matrícula de honor. ¡Un verano de Restallo! Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas para mí. Se nota, se siente, Piragua está presente. Cientos, miles de personas llenan estas calles. No hay fiesta igual. Venga, gente, para casa. Venga, que hay que comer. Venga, vete para casa. ¿No tenéis casa o qué? Pues nada, que si no puedes con ellos, únete. Aroma Red que nos espera en una jornada en la que lucimos esa casaca. No me mires así, Lita. Estás jugando el Sporting en el Costa Verde. Ya te lo dije antes de venir, estoy sagrado. Eso no es sagrado. Eso es una radio con un espalatrapo. Este transistor lleva conmigo 5 ascensos y 6 descensos. Esto no es un transistor cualquiera, estoy un compañero de fatigues. Claro. Mierda, Pati. Ay. A ti este bombardeo ni te roza, ¿no? A mí, no estoy escuchando al Sporting, estoy en el Molinón. A mí que me caiga lo que me tenga que caer. ¡Ay! 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 ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lumba! ¡Que estaba dentro del área, Lita! ¡Que estaba dentro del área, caramba! Son chiquillos, la playa y de ellos. Playa y de ellos.
Eso ya es mentira. La playa y de todo, son una banda organizada. Mataronme a mi compañero de fatigues. Bueno, hombre, tú cuando pequeñuco seguro que eres un revolvín también. ¿Qué un revolvín? Yo nunca maté una radio. Nunca. En mi casa lo que hablaba y era sagrado. Mi madre, mi abuela, el transistor, todo. Bajo el split este jorado. Va a enterarse que... Ay, madre, ¿qué pasó? El padre Logaje, míralo allí. Menudo cacho paisano. No he visto la cara, pero... está viendo los chapes de Coca-Cola con los párpados. Trae para acá. Esto soluciona lo ya. ¡Tomad, cariñitos! Soy tremenda. Señora, que este balón no bota. ¡Ay, vida! Eso lleva el sal. Claro, la mar que lo pudre todo. Si no jugarais tan cerca el agua. ¿Ya ves? Cuando hay problemas todo se soluciona con un pincho. Un corte en seco y solucionado. Te quiero, Manolita. Pero recuérdame que no me enfade nunca contigo. Ni por una pelota ni por nada. ¡Eso! Súbete al velero de tequila. Mi cuerpo te llama, de sudor el agua, juguemos, tu respiración te rico, te voy a atrapar. Quiero ocultarme en tu velero, ponerte yo sombrero, no sé eso, ay, ay, ay. Quiero ocultarme en tu velero, ponerte yo sombrero, no sé eso, ay, 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 ay. Tequilazo de domingo. Hay que echar suavizante en la fiesta. Un poquitín de suavizante. Suavemente. Que yo quiero sentir tus labios. Suavemente. Bésame. Que yo quiero sentir tus labios. Besándome otra vez. Bésame suavecito. Sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo que me llega al alma. Dame un beso más que en mi boca cabe. Dame un beso despacito. Dame un beso suave. Y el público suavemente. Fuerte. Que yo quiero sentir tus labios. Besándome otra vez. Suavemente. Ese coro. Bésame. En la cosa. Yo quiero sentir tus labios. Besándome otra vez. Bésame suavecito. Sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo que me llega al alma. Dame un beso más que en mi boca cabe. Dame un beso despacito. Dame un beso. La última. Suavemente. Bésame. Que
que yo quiero sentir tus labios fuerte, suavemente ese coro. Bésame, es la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Los de un verano de Restallo llegamos aquí a la meta, arriba de Sella. Yo que nunca gané nada en la vida. Mira lo que presta. Villar Cajón aquí, en el 88 descenso del Sella. Nerea Vázquez. Sácate guapa, chiqui. Es mentira todo, ¿eh? ¡Estamos aquí con él! ¡Puedo tocarte! Y el ganador del Espiragües 2026, ¿cómo estás? Feliz. Te veo como muy sereno. Los años ya dan para estar sereno, ¿no? Y para ahora tocará empezar a celebrar porque acabo de llegar todavía. No comí. Llevo 2 horas caminando, sacando fotos, dando besos. ¿Cuál es el secreto para ganar? Juntarte a un chaval de 23 años, que es el que empuja desde atrás y que la verdad que es un fenómeno. Muy contento, muy feliz y bueno, yo creo que ahora toca disfrutar Ribadesella coge el testigo a Riondas. ¿No queríais fiesta? Toma taza y media. Batucadas, gente a montón, bailando, disfrutando. Estos son los piragües. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando. Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando. Baila, baila, yo quiero bailar. Estamos aquí con 3 generaciones de piragüeras. Yo también quiero formar parte de esta tradición. Es mi primera vez. ¿Cómo tiene que ser el look? El collar piragüero y el chaleco sellero. La semana de piragües es sagrada. No, mucho entreno. Todo el año preparándonos para esta semana. El look. ¿Cómo tiene que ser el look? Hombre, el chalequín. Chalequín. Da vuelta que te veas. ¡Es piragua! Importante los pines. Y es mi primer año en piragües. Sí. ¿Qué tengo que hacer para ser una buena piragüera como vosotros? El chaleco. ¿Qué es portugués? ¿Qué es lo que más te gusta a ti de esta fiesta? Sois muy unidos y es una cosa que en Portugal no se ve mucho. Este portugués está aquí con una asturiana que no sabe dónde se metió. Quiero que me enseñes a ser una buena piragüera. Hombre, ¿no ves cómo va todo el mundo? Como te dé por la gana. Me ha hecho mucho falta el collar del Espiragües. El luz es el chaleco, el collar del Espiragües y la montera picona. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Ribadesella nunca defrauda. Y esto es como cuando te pregunten a quién quieres más, a papá o a mamá. ¿Qué te gustó más, a Riondes o Ribadesella? A mí esas preguntas no me les hacer, porque no me puedo decidir. Me lo pasé bomba en los 2 sitios. Que sí, hombre, que sí. Lo que yo te diga, Lita, lo importante es que los echamos. Que los guajes fueron a rascarla por ahí. Y la playa quedó para los jubilados, que somos los que levantamos este país y los que la tenemos que usar los primeros. Tiene que haber un poco de respeto. Echémoslo. Y bien echados que tal. Los que vengan detrás, que lo bailen. No los echemos. Echelos, yo sola. Bueno, hombre, eso son detalles de la ejecución. El mando y era cosa mía. Sí, detalles de la ejecución. La ejecución fue una horquilla, que fue la que pinchó la pelota, que la pinché yo. La que aguantó los guajes y la que cargó con les sombrilles 3 veces. ¿Tú qué llevabas? Una radio en la orella. Yo llevaba el mando. El mando y es lo que importa. Sí. ¿Dónde estás, Armando?
Armando de Casalita. Pues el que era bote celeste el matarife. Eso parece. Y parece que bien con bastantes malos humos. El mismo aje llorando toda la tarde. La pelota nueva jodía. Pinchada en la playa con la horquilla de una vieja que estaba con un baballo con bigote. ¿Fuiste tú? Yo... Imposible, dijo una vieja. Ahora que lo del babayú con bigote sí que puede ser que haya sido tú, sí. Pues yo no me voy a quedar a preguntar, Porque bien con un humor de perros y ese paisano igual me cuela el gapates abajo igual que un chatú. Vamos para casa y echa el cierre. Sí. Echa cierre, echa. Dale a la cara, pinchapelotes, carapijo. Yo no pinché nada, ¿oíste? Fue la playa, que lo cubre, que lo pudre todo. Esa coartada no vale ni para la playa, Armando. Pero, a ver, ¿qué haces? Abre la puerta. ¡Abre! Que no abro, que vaya a buscar a la vieja a otro lado, no te jorimbias. Pero que ya está aquí, que fuiste tú lo que pinchaste el balón, Lita, abre la puerta. Pero caramba. tú qué pienses, que voy a dejar yo que la tu nuera herede el doble. Uno de los dos se tiene que poner a salvo. Por encima del mi cadáver, quiero decir, del tuyo. Contra, Armando, ¿estás aquí? ¿Dónde voy a estar? ¿En mi casa? Fuiste a la playa, agarraste color. Estoy negro, pero voy a ponerme morado contigo. No, pero esto podemos hablarlo. Venga para allá. Suelta el piano. Mira, tú sabes, así se baila con Guayca. 1, 2, 3, go. A mí me encanta tu cuerpo, ay mi niña, dame un cacho. Yo sigo siendo un pibito y ahora me visto falso. Polotones, bailoteo, solo escucho chacho, chacho. Y aunque no somos perfectos, no me mudo ni borracho. Ay, ay, ay. Ya yo viajé a Puerto España. Y no me mudo ni borracho. Me fui de viaje a París. Y no me mudo ni borracho. Tú en verano en Miami. Y no me mudo ni borracho. Ya yo recorrí todo el mundo. Y no me mudo ni borracho. Oye, yo no me mudo ni borracho. ¿Tú sabes qué? Esto es con Guayca. Señores, un chance. Hago lo que quiero, duermo por el día y de noche parranda. Que Diosito cuide de todos los míos, él es el que manda. Y quiero otra ronda, otra tanda. ¿El qué? Digo otra ronda, otra tanda. Ya yo viajé a Puerto España. Y no me mudo ni borracho. Me fui de viaje a París. Y no me mudo ni borracho. Tú en verano en Miami. Y no me mudo ni borracho. Ya yo recorrí todo el mundo. Y no me mudo ni borracho. Ahora sí, dale, dale. Él usa el arma con intención, me cambio de posición. Le gusta que me ponga violenta. Mételo preso en esta prisión, que yo aguanto la presión. Dame otro que el primero no cuenta. Y a mí me gusta lo que inventa. Propietario tú no pagas renta. Cualquier tigre no entra, pero tú rompiste y quitaste el seguro a la puerta. El baby que tengo en el sexo es especialista. Me lo entra, lo siento, a ese tamaño estoy lista.
¿Cómo te llamas? Nadie te ha dicho aún que está buenísimo. Esa camiseta apretada, te la voy a sacar. Quiero mojarme con tu labio sabor a caramelo. De preocuparte con este culo, entonces prende fuego. Y me ve y él se me pegó. Hace calor y ese bombón se derritió. Del baile lo saqué y él no se negó. Con una noche no nos alcanzó. Ninguna la lleva el pelo. Se le quita lo santa cuando la agarro del pelo. Y si yo pudiera, le hago gemelo. Un beso boca a boca, nos pasamos el caramelo. Ella mi dieta, yo me la como completa. Quiero poderla gritar hasta la zeta. Qué linda le queda, mojada la camiseta. Conmigo vine a bailar. Si te la sabes, como dice. Y yo me le pegué. Hace calor y ese bombón se derritió. Del baile lo saqué y él no se negó. Con una noche no nos alcanzó. Donde el río Sella termina, uniéndose al ancho mar, nació el amor de mi vida, por eso quiero cantar. Lleguemos a los campos de Ova, en Llobio. Aquí van a entregarse los premios en un plis-plas. Hay de todo. Lo que non hai é sidra. Preguntamos una moza foriata, ¿non hai sidra aquí? Pues no, non la hai. Hay que apuntarlo. Para el año que viene, en los campos de Ova, tiene que haber sidra. Viva de Sella, de verdes praderas y aroma llagar. Estás comiendo les faves y ahora estás comiendo el compango. Que yo, no, pedido. Tú comiste el compango. Tú metiste en un bocadillo. La morcilla, sí. Saqué la amiga y metí morcilla. Ahí lo tienes, un fuerte aplauso. Él es un auténtico asturiano. Sin que nadie lo dijera, supo perfectamente cómo tenía que comer el compango. Vio, llegó y venció. Con lo que te sobró del pan, supongo que rebañarías la grasa, ¿no? Por supuesto. El alimento de los campeones es la fava. Sí. ¿Gustaron vos les faves de aquí? Sí. Que además tiene mucha proteína. Sí. ¿Cómo te llames? Iker, juvenil K1, 15º. Zamora, la cuna del piragüismo. Sí. La salida un poco ajetreada, pero muy bonita. La posición inicial, 389. Y corriste como un animal. Corrí todo lo que pude. Damas y caballeros, y es de Zamora. Probablemente ya haya quitado el 15 puesto a algún asturiano. Pero hay que felicitarlo. Por eso dicen que Zamora no se hizo en una hora. ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Y la canción alegre del ayer. Yo hace 50 años gané el Sella. Y hoy he ganado el Sella. ¿Competisteis? Ganamos el Sella este señor y yo en veteranos. ¿Hoy? Hoy, hace un rato. Ya sé por qué no me contraten para un programa de actualidad. Ahora lo tengo claro. Oye, enhorabuena. Hablé con Chema y dijo de bajar en K2, yo encantado. Un medallista olímpico, campeón del mundo en el año 75 también, vencedor del Sella en 2 ocasiones. Y entonces bajamos en la categoría de más de 60 años. Tuvimos la suerte de volver a estar primeros en el podio. Yo tengo que hacerte una pregunta. Que no sea difícil la pregunta. Esa no hay sidra aquí en los campos de Ova. ¿Por qué? Porque somos deportistas, ¿será o qué? Yo 60 todavía no tengo, pero cuando tenga 60 puedo hacer como este paisano y ponerme a palear contigo. Ya aquí sacar el acero para los barcos de Bilbao. Cajo. Voy a decirte una cosa, porque ya me calentaste. ¿Echamos un pulso? Venga, vamos a ver. Voy a echar un pulso con un medallista olímpico. A ver quién lo puede decir. A mi izquierda, Alberto de Mieres, a mi derecha, Bien. Chema de La Rioja. Ahí, todos ahí. 3, 2, 1. ¡Para que no empezó todavía! ¡Para que no empezó todavía! 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Ahí va el de Mieres! 0 para Río Turbio, 1 para Chema de Los Ríos.
dejes de soñar, no dejes de soñar. En este momento, muy a mi pesar, están recibiendo el premio el paisano que me ganó un pulso y el amigo de él en la categoría de viejos. Tiene que haber premio para todos, ¿eh? Hay que dar alegría a la gente. Luego pueden disfrutar. Viajando a Benidorm. Pajaritos a bailar, el más joven sentará, el mayor se moverá. Marchamos para casa, los premios ya prácticamente están entregados, nosotros no llevamos ninguno, el premio que llevamos nosotros lleva a toda esta gente disfrutando y a ustedes viéndolo desde sus casas. ¡Tayú! Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Lo pasamos bomba, hubo piragües, ganadores, pregonero, chalecos, collares, monteres, música, vermú y un montón de cosas más. Les piragües no defraudan nunca, nunca, nunca. ¡Alberto! Ven, dices adiós, Alberto. Adiós, Alberto. La semana que viene el Chiringuelo y San Roque de Tineo. Hasta la semana que viene. ¿No te tengo que tirar el micro? No, que estoy al lado.